La cultura y el arte son la expresión de un pueblo, el espacio que le permite, por un lado, hacer catarsis y sublimar sus frustraciones, sus duelos, sus cargas cotidianas y, por otro, canalizar sus sueños y esperanzas. Las obras de arte que un pueblo produce no hacen sino engrandecerlo, poner en alto su imagen, no solo en el momento presente, sino a lo largo de los siglos. Los pueblos que a su paso dejan música, literatura, pintura, obras arquitectónicas, son inmortales. Censurar o intentar limitar la libertad artística, como hacen los regímenes totalitarios, representa el más humillante avasallamiento que un gobierno puede imponer a sus ciudadanos. Por eso, como lo apunta Adriana Malvido, la UNESCO recomienda a cada país que dedique al menos 1% de su Producto Interno Bruto al desarrollo de este sector. En un país diezmado por la violencia y la pobreza, es de aplaudir el esfuerzo por fomentar las actividades artísticas en las comunidades más marginadas y vulnerables. Pero eso significa que el Estado debe retirar su apoyo a los grupos en los que ya ha florecido el talento. El arte, todos lo saben, suele ser oneroso. La cultura subsidiada en nuestro país ha ayudado siempre a contrarrestar las enormes carencias que tenemos en materia de educación. Nos corresponde a todos, espectadores, lectores, creadores, productores, contribuyentes, en fin, a todos los ciudadanos, defender el derecho universal a la cultura. Bienvenidos al programa de la Revista de la Universidad. Hoy tenemos con nosotros al doctor Jesús Ramírez Bermúdez, quien es un amigo muy cercano de la revista, un colaborador. No solo escribe para la revista, sino nos ayuda en cada número y en cada tema a tejer puentes entre una revista que es cultural y la investigación científica de punta, en particular la que tiene que ver con el cerebro y las neuronas, ¿no?, que hacen las conexiones adentro. Él es doctor en neuropsiquiatría y jefe de división en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Estamos bien con todos los neuros? Correcto, sí. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal, Yael? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí justo experimentando las miradas de las personas cuando ven el moretón que tengo en el rostro, y quería justo preguntarte, sí, ¿por qué esta visión de la sangre o del golpe? O sea, ¿qué produce esta visión en la gente que a veces va más allá de lo racional y les produce un susto, un resquemor? Incluso hay gente que se desmaya frente a la sangre. ¿Qué sucede en nuestra cabeza ante este tipo de visión? Claro, bueno, lo que pasa es que hay ciertos estímulos sensoriales que sí despiertan reacciones instintivas, pues que están enraizadas prácticamente en lo más primitivo de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, la imagen de algo reptante que se aproxima, eso despierta inmediatamente reacciones de lucha o de huida, ¿no? Son como ciertas reacciones primitivas que muy probablemente están ahí ya grabadas en nuestro DNA y en nuestro cerebro para responder ante amenazas potenciales de cuando se formó nuestro sistema nervioso en el proceso de la evolución. Entonces yo pienso que en el caso de la sangre es una reacción muy, muy similar, ¿no? Es una señal de alarma, tiene valor no solo para la persona que lo padece, sino también para los demás, ¿no? Porque nos alerta de una amenaza potencial. De hecho, yo estoy un poco confundido porque no sabía si venía aquí a un programa de televisión o a una consulta. ¿Qué te pasó, Yael? Híjole, pues fíjate que acabo de publicar un libro que se llama Hematoma, justo te lo estaba contando. Ya no sabes lo que uno tiene que hacer como autor y ante la falta de lectores para promover, claro, ¿no? Sigue pues ya la autoflagelación, la huelga de hambre, el suicidio, okay, todo con tal de aumentar estos índices de lectura, ¿no? Además, parece que las noticias de matanzas tienen muchísima más relevancia en la vida de la gente. Además estoy un poco preocupado porque la primera línea de tu relato dice: al fin apareció la médico forense en el extremo del pasillo. Así que esa es una imagen un poco perturbadora. Yo creo que tenemos nuestro imaginario muy habitado ahorita de violencia, de médicos forenses, de cuerpos, ¿no? Vivimos en una realidad muy compleja y aunque sea instintivo, esta relación con la sangre, yo creo que, y justamente quizás porque es una de las, tú nos dirás, es una de estas reacciones primarias, también nos van transformando. ¿A qué me refiero? Me refiero primero, la primera persona que yo conocí que se desmayaba cuando veía sangre era el hijo de un doctor.
Entonces esto yo creo que te habla de un cirujano, te habla de algo más que el simple instinto, algo que viene a añadirse, un trauma que viene a añadirse. Pero no solo eso, en el país en el que vivimos, parece que la presencia de la sangre, de la violencia, de estos titulares de periódicos donde salen la gente golpeada en sangre, con un charco de sangre en el piso, están suscitando también una cultura de la violencia, una insensibilidad, y quizás suscitando dentro de cerebros más impresionables, que son los de los jóvenes, a cometer actos violentos. ¿Es así? Yo creo que sí hay mucho de lo que tú comentas, ¿no? O sea, esta cultura de la violencia donde, por desgracia, no es una cultura donde se analice a profundidad el fenómeno de la violencia y nos pongamos a pensar todos cómo vamos a prevenirlo, ¿no? Sino más bien como cierta trivialización de la violencia, ¿no? O incluso toda una mercadotecnia de la violencia. Yo pienso que eso viene de mucho tiempo atrás, de cierta mitología que recorre nuestra cultura, ¿no? Yo le llamo la mitología de la guerra, ¿no? Que está presente pues en toda nuestra cultura occidental, pero seguramente también en otras culturas. Pero entonces creo que el formato nuevo que adopta esta mitología es como una especie de mercadotecnia de la violencia. Y lo malo, insisto, es cuando es la violencia por la violencia misma, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en los videojuegos, en las películas, en los libros incluso, hay ciertos componentes de placer que van asociados a la violencia, ¿no? Y esto es lo que se mercadea, esto es lo que entra dentro de este marketing, ¿no? Entonces, siento que el problema es que es la violencia por sí misma y no tanto ciertos valores que podrían estar habitando también esos aparatos culturales, ¿no? O sea, la cultura de la guerra, lo que llamas cultura de la guerra, o quizás la cultura de la sangre, o cierta mitología, que sin duda, desde los griegos, cualquier mitología babilónica, o que conozcamos, mexica, a la que te asomes, hay sangre. ¿Crees que tiene, o sea, sí tiene una función que puede ser positiva, que estamos perdiendo con el placer, la mercadotecnia, se está desviando? O sea, yo creo que es como, otra vez, esta mitología a lo mejor es inevitable en cierto sentido, porque forma parte de nuestra tradición cultural más profunda. Pero lo que creo es que para transformarla, necesitamos recuperar algunos valores. Por ejemplo, pues el valor de la justicia, ¿no? Yo creo que eso es parte de muchos movimientos culturales contemporáneos. Se trata como de resignificar todo el entorno de violencia buscando ese valor, ¿no? El valor de la justicia social en particular, ¿no? Entonces toda la lucha en contra de la discriminación, a favor de la igualdad, es como la necesidad de recuperar ese valor. Y a mí lo que me preocupa muchas veces es que otra vez se mercadea la violencia por la violencia misma, ¿no? Claro. ¿Podríamos oponer entonces a la mercadotecnia la cultura que da valor a las cosas? Digo, el tema que vamos a tratar ahorita también es cultura. Este gobierno, por ejemplo, se ha distinguido por un proyecto cultural que es llevar la cultura entendida como las bellas artes, por supuesto, todo lo que es música, teatro, literatura, también la cultura, bueno, las culturas tradicionales, ¿no? Ciertas artesanías, en fin, ciertos modos de hacer, como una manera de volver a hacer el tejido social y curar en cierto modo a la gente. Que la cultura o el arte, digamos, tiene un poder regenerador dentro por ejemplo, de las redes neuronales, dentro del cerebro, puede ayudar a formar individuos más responsables, más sensibles. Fíjate que ahorita que te escucho, pensé en un libro que leí que se llama, yo lo leí en inglés, What Makes Us Think, ¿qué nos hace pensar? Y es un debate entre un filósofo y un neurocientífico, que están discutiendo, por ejemplo, cuáles son los fundamentos éticos de nuestro comportamiento, etc. Ellos no se ponen de acuerdo en nada, porque uno tiene una tradición religiosa y el otro tiene una tradición materialista. Entonces uno cree que los valores éticos vienen de la religión, el filósofo, y el otro piensa que son en realidad parte como de ese cableado que viene, por ejemplo, de conductas éticas que se pueden observar en primates, conductas de compasión o altruismo que se pueden ver en otras especies animales, en fin. Pero lo único en lo que se ponen de acuerdo ellos dos es justamente en el concepto del arte como hacedor de paz, que es una idea que me gusta mucho, ¿no? Claro que el arte a lo mejor no solo sirve para eso, pero yo sí soy creyente de que el arte y la cultura en general es lo único que a la larga puede ir generando esas conexiones más profundas
entre individuos, pero también al interior de cada individuo para poder recuperar ese sentido de... O sea, yo oí alguna vez alguna definición que decía que la cultura es todo aquello que enriquece nuestra convivencia, ¿no? Incluso la convivencia con nosotros mismos. Yo sé que no hay una definición universal de cultura, pero me gusta esa porque enfatiza pues todo aquello que puede enriquecer, como tú dices, el tejido social, por ejemplo. Entonces yo sí creo que la cultura tiene que ser la apuesta básica, ¿no? La apuesta de base. Además puede haber muchas otras apuestas, pero esa es la indispensable, ¿no? En uno de los programas de Fernanda Pérez Gay, que está haciendo esta labor de divulgación de la ciencia y divulgación de la neurología, en un programa que se llama Sinapsis, ¿no? Que trata de juntar arte y cerebro. Ella cuenta que, por ejemplo, la literatura, en particular con los niños, cuando lees un cuento o escuchas un cuento, ahora que puedes hacer ¿no? Puedes hacer mediciones, electroencefalogramas, en fin, de individuos mientras escuchan o leen, crea redes empáticas o redes similares a la que cuando sigues la historia de una persona o los sufrimientos y las aventuras, que la que creas cuando estás también con otros humanos, de verdad, no solo de papel. O sea, que es como un remedio de ese tipo de circuitos neuronales y entonces prepara al niño o ayuda a tejer vínculos emocionales. Claro, yo creo que sí es como un espacio virtual donde se puede poner en escena como, a lo mejor son simulaciones, pero son simulaciones que por supuesto son creativas, ¿no? Y donde los niños pueden empezar a experimentar emociones que a lo mejor no conocían, como bien mencionas, ¿no? Emociones morales, por ejemplo, ¿no? Hace poco leí un experimento donde lo que se leía, por ejemplo, era la famosa obra de teatro de Otelo, ¿no? Que quienes habían leído y quienes no habían leído la obra tenían ideas muy distintas, porque los que lo habían leído sabían que, entre otras cosas, Otelo pues, era de piel oscura, ¿no? Esto es un moro que es de piel oscura y en virtud de eso se crea una conspiración en su contra. Y él había logrado enamorar a Desdémona porque él sí le escuchaba. Entonces, quienes leyeron toda esa historia construyeron el personaje de manera muy diferente, ¿no? No tan estereotipada. O sea, no es nada más la historia de un hombre celoso, ¿no? Sino, sí es un hombre celoso, pero en el contexto de ciertos dispositivos racistas que aparecen en el relato y que son valores morales que discute ahí propiamente Shakespeare. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el arte nos enseña toda esa complejidad, ese entramado, ¿no? De todos estos valores morales que están alrededor de un relato central. Claro, es ponerle, sí, todo un contexto, una historia al extraño, al que actúa de una manera que podría uno juzgar negativamente. Hablas de hombres de color, creo que viene muy al caso ahora que tenemos tanta xenofobia, sobre todo con los migrantes que están entrando en este país, ¿no? Comprender más allá del estereotipo quiénes son nos puede ayudar el arte, y de hecho creo que hay muchos artistas en esto, tratando de también representar esto. ¿Te parece si lo vemos en la segunda mitad de este programa? Me interesa muchísimo ese tema de la xenofobia y lo que la literatura puede hacer al respecto. Nos vamos, ya sabemos a qué nos vamos, nos volvemos en unos minutos, por favor no se vayan, estamos aquí con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez. Estamos de vuelta con el neuropsiquiatra Jesús Ramírez Bermúdez y nos quedamos en la palabra xenofobia. Claro, pues desgraciadamente hoy en día tenemos que hablar mucho de la xenofobia porque la vemos en su esplendor en todo el mundo, ¿no? Y como que la connotación que se le da casi siempre se aplica a cuestiones de diferencia étnica o de diferencia racial, ¿verdad? Pero en un sentido más amplio, yo creo que la xenofobia, o a lo mejor otra palabra que de pronto se propone que es la misogenia, es como el odio a la diferencia en general. Entonces, yo pienso que como nosotros como individuos, ¿no? Tenemos la tendencia a etiquetarnos, ¿sí? Etiquetar el nosotros y etiquetar el ellos. Entonces, a veces nosotros somos los mexicanos y ellos son los centroamericanos, ¿no? O nosotros podemos ser los hombres y ellas son las mujeres, ¿no? O nosotros somos los que hablamos español y ellos son los que hablan inglés. Entonces, hay muchas formas de etiquetado que sirve para separar el nosotros del ellos. Y pienso que el fenómeno de la xenofobia o de la misogenia se da justamente cuando ellos son extraños que nos dan miedo o generan
reacciones de odio, ¿no? Lógicamente esto separa el tejido cultural, lo llena de sangre otra vez nos dispone esa mitología de la guerra, y yo pienso que la literatura puede ser muy útil para establecer puentes, ¿no? Puentes, por así decirlo, que superen esa barrera de la xenofobia o de la misoginia, ¿no? Que vayan generando un nosotros más amplio, ¿no? Donde seamos capaces de identificarnos a través de las diferencias. De hecho, leí en un artículo relacionado con neurología que una de las maneras de cambiar tu visión del mundo y tu comportamiento más pertinentes o digamos más efectivas es cambiar tus categorías. Porque no organizamos el mundo en categorías, y si tú tienes que reorganizar las categorías y decir, no, los animales no son diferentes de las plantas, pon tú, tendríamos que hacer otra categoría de eso y más bien sacar lo que es verde de lo que es azul, eso sería la diferencia. Tienes que reconectar tus circuitos cerebrales y cambia tu percepción del mundo. ¿Es así? Y las lenguas también, ¿no? Es correcto, o sea, yo creo que ahí a través de las palabras, ¿no? Y otras maneras de, digamos, simbolizar el mundo, sí podemos verlo de otra manera. Y como comentas, el tema de las lenguas es muy pertinente para entender justamente la relación entre las redes culturales, por una parte, y por otra parte, las redes neurales de nuestro cerebro, ¿no? Que son mapas vivientes con los cuales estamos nosotros interactuando con el entorno, pero que pueden ser transformados en virtud de la plasticidad cerebral. Entonces, un ejemplo es el aprendizaje de una segunda lengua. La segunda lengua, digamos que modifica la arquitectura cerebral de la primera lengua. Y a veces se dan cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una paciente que venía de la Sierra Mije y que justamente lo que le sucedió como resultado de un virus cerebral es que perdió la segunda lengua, o sea, perdió el español. Ya solamente hablaba en Mije. Entonces, por supuesto, eso también generó un cambio muy importante en su manera de relacionarse, en su manera de interactuar con los demás, ¿no? Pero en el otro extremo, en el extremo donde hay ganancias culturales, hay una investigadora que está en Estados Unidos, ahora está en el MIT, y ha trabajado con la manera como una segunda lengua transforma el cerebro y la mente, ¿no? Entonces, un experimento muy interesante que hizo fue para mostrar justamente cómo el aprendizaje de una segunda lengua ayudaba a que los individuos fueran capaces de predecir mejor el comportamiento, las creencias, los sentimientos, las intenciones de los demás. Y yo creo que es un tema de reflexión interesante, ¿no? Por supuesto, porque como tú dices, se pacifica así las relaciones. El otro, el tajantemente otro es el que puede ser enemigo o amenaza. Si tú puedes tender puentes, puedes entender al otro, puedes prever cómo va a reaccionar y ponerte en sintonía, digamos, estás haciendo un gran paso, pues eso que hablábamos, la pacificación, y que es un poco este proyecto de llevar la cultura a lugares, llevar la cultura, la literatura, las artes, las lenguas, etcétera, a lugares donde hay muchísima violencia y están digamos que están seccionados, ¿no? No existen estos vínculos entre personas. Esto de las terapias a través del arte, o sea, el arte se usa muchísimo como terapia, he visto, yo no sé si entre tus pacientes se han aplicado de poner a pintar, en las cárceles incluso, se trata de regenerar a los presos, o por lo menos, regenerar seguro no es la palabra correcta, ya no sé cuál sería la palabra, pero por lo menos permitirles explorar otras partes de sí mismos que fuera del crimen, digamos, a través del arte, o a través de la música. También con ciertos enfermos, también con ciertos niños con problemas. Sí, bueno, me acordé de dos personas que están ahorita haciendo trabajo con eso. Una es mi amiga Claudia Alarcón, ella trabaja haciendo talleres de literatura en los penales, sobre todo con adolescentes que han cometido delitos o crímenes, pero que interesantemente también han sido víctimas de violencia, y eso es algo que aparece en sus talleres, ¿no? Es algo como algo no buscado, pero encontrado. Cuando uno hace talleres de literatura con estas personas, aparecen relatos terribles de violencia que ellos sufrieron. Y el otro ejemplo... ¿Y son liberadores como los sueños? O sea, pues desencadenan un proceso de reflexión. Dentro del proceso psíquico, claro. hay digamos, un proceso de curación o de regeneración. Yo creo que por una parte sí permite procesar las emociones de otra manera. Fíjate que hay un estudio muy interesante también donde con imágenes cerebrales se pudo demostrar cómo las emociones se transforman. O sea, la señal cerebral que está detrás de las emociones se transforma por el solo hecho de nombrarlas. O sea, cuando no están nombradas las emociones, se genera una señal cerebral. Y al nombrarlas, cambia la señal cerebral, con el solo hecho de nombrarlas.
Volvemos a la lengua. Volvemos a la lengua. Y me acuerdo de otro caso de mi prima, que es Yolanda de la Torre, trabajó en donde yo trabajo, en el Instituto de Neurología, haciendo talleres literarios con personas que tienen condiciones neuropsiquiátricas, sobre todo relatos autobiográficos. Y era realmente muy bonito ver cómo eran capaces de empezar a elaborar el relato de sí mismos, y eso pues les va dando posibilidades de entender mejor su trayectoria de vida, ¿no? Porque una enfermedad siempre rompe, ¿no? Esa trayectoria, rompe el relato que establecemos de nosotros mismos y las posibilidades de entendernos, sobre todo cuando son enfermedades que afectan el cerebro, ¿no? Y la mente. Entonces, la terapia narrativa ahí ayuda mucho, como que la propia persona puede ir estableciendo otra vez esos puentes que lo reconectan consigo mismo y con los demás. Y con los demás. Y también a través del confrontamiento de la persona con el arte, digamos, de otros, ¿no? De otros individuos. Es que había una paradoja que sentía que me fuiste resolviendo en que quizás me diste ahorita en lo que acabas de decir la solución. Te iba a decir, tenemos el arte como algo que, digamos, que cura o pacifica, ¿no? O te permite comprender mejor el mundo en el que estás situado, te permite establecer vínculos con otras personas. Y al mismo tiempo, las grandes genios, ¿no? Las grandes plumas, los grandes pintores, a menudo son gente que precisamente no está conectada con el mundo, que tiene problemas psíquicos muy fuertes, o sea, sufrimientos muy fuertes. Entonces, me pareció una paradoja, por un lado, esta parte como curativa que reteje los vínculos con el mundo, y estas personalidades que producen estas obras completamente, a veces, alienadas y sufrientes. Sí, me hizo pensar en una investigadora que está en California, la doctora Naomi Eisenberger, que trabaja con un concepto que es el dolor social. Entonces ella mide igualmente en el sistema nervioso, mediante imágenes cerebrales, la señal cerebral del dolor social, que es muy parecida a la señal cerebral del dolor físico. Entonces, por ejemplo, personas que sufren una privación social tremenda, ¿no? Porque pierden a sus padres, son institucionalizados desde edades muy tempranas, tienen pérdidas como el duelo y demás, o víctimas de violencia también, tienen este fenómeno de dolor social que duele en el cuerpo físico porque la señal cerebral es muy parecida a la del dolor físico. Entonces, interesantemente, en el caso de personas que se dedican a las artes, se ha visto que hay una representación muy importante de ese tipo de señal. Yo lo veo un poco como si, no todos, pero por lo menos algunos artistas, escritores, músicos y demás, fueran capaces de conectar mejor con ese dolor social, que en realidad es colectivo, ¿no? Pero a lo mejor ellos pueden hacerlo consciente de tal manera que logran, de alguna manera, simbolizarlo para darle sentido y darle un sentido colectivo, ¿no? Y otra vez volver a restablecer ese vínculo. Pero claro que muchas veces su mensaje puede ser disruptivo o confronta el statu quo, ¿no? Porque pues finalmente nuestra cultura trata de mantener un poco un simulacro, ¿no? De encubrir las fuentes del dolor social, porque para que haya un equilibrio económico y político y demás, pues se requiere como esconder abajo de la alfombra todo lo que nos duele, ¿no? Y entonces a lo mejor el arte lo vuelve a poner sobre la mesa. Claro, es lo que entonces también lo hacen pues los psiquiatras, neuropsiquiatras y todos los que se ocupan de la mente, porque todos, para ser funcionales, reprimimos, o por lo menos, ¿no? Siguiendo la idea freudiana, que es la más difundida, reprimimos lo que nos duele, y ustedes nos ayudan precisamente a sacarlo, confrontarlo, quitarlo, ¿no? Porque finalmente está ahí abajo de la mesa y molesta. Sí, yo creo que hay que decirlo finalmente, ¿no? Para poder entenderlo. Sí. Fíjate que tu labor, que siempre ha sido literaria y al mismo tiempo de investigación científica, me regresa a uno de los grandes mitos, que es que hay cerebros que son más humanistas, más artísticos, ¿no? Y hay cerebros que son más científicos. Y entonces, para ser más eficientes en nuestra sociedad, decimos, no, tú eres científico, vete para allá, y tú eres humanista y artista, vete para allá. ¿Tiene una relación real con lo que sucede en el cerebro, este tipo de clasificación de individuos? Fíjate que yo creo que ahí otra vez volvemos al tema de la genofobia. Toda proporción guardada es como una mini genofobia, porque entonces somos nosotros los científicos y ustedes los artistas, ¿no? Somos nosotros los humanistas y ustedes los científicos. Entonces, en vez de construir puentes, se van construyendo diques, ¿no? Y se van generando culturas donde los habitantes de una cultura no hablan la lengua de los otros.
Yo creo que ahí es muy importante establecer puentes, como le decimos, transepistémicos, ¿no? O sea, donde los científicos entiendan mejor el lenguaje de las artes, los artistas entiendan mejor el lenguaje de las ciencias, las humanidades funcionen también como ese puente, porque entonces ese entendimiento mutuo, desde mi punto de vista, genera una ganancia de conocimiento y una comprensión mutua mayor. Además, a todos nos interesa lo mismo, ¿no? Ahora, yo creo que sí hay dispositivos cerebrales en algunos individuos que los hacen como más dispuestos a cierto tipo de conocimiento científico y a otros artístico. A mí en lo personal lo que me pasa, digo, no me gusta hablar mucho en primera persona, pero cuando, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo una novela, ¿no? Y tengo que entrar en el modo creación literaria. Entonces yo dispuse todo este año para eso, y el año pasado fue un año científico. Y hacer ese switch me cuesta mucho trabajo. Ahorita si alguien me pide que yo haga un trabajo científico, me cuesta mucho trabajo conectar con la ciencia y luego reconectarme con la literatura, porque ambos son trabajos de inmersión. Híjole, pues muchísima suerte. Qué buena noticia que estás llevando ahora ese cerebro a la literatura. Espero que regreses a la ciencia porque también te necesitamos. Sí. Y como dices, seguir tejiendo esos puentes. Fíjate que a lo largo de esta conversación, que desafortunadamente ya se terminó a causa del tiempo, con lo que me quedo muchísimo es que todo el tiempo se trata de, así como tejer, mientras más redes y circuitos neuronales tengamos, ¿no? Nuestra capacidad aumenta, o por lo menos así lo entiendo. Todo se trata de tejer también entre personas, tejer con el mundo, o sea, todo se trata de crear más circuitos, no, jamás de romperlos y jamás de establecer muros o límites. Sí, yo creo que necesitamos más conectividad en general, ¿no? Conectividad cerebral, pero sobre todo conexión humana. Y creo que la cultura nos ayuda a eso, ¿no? Las lenguas, la literatura, y hematoma. Los hematomas literarios también. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias al equipo de TV UNAM, a toda la audiencia. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.